Bienvenidas y bienvenidos, nos encontramos en un nuevo Infoclaxo, la edición ahora sí, número 250. Estamos llegando a número redondo, un número muy especial que coincide realmente con un tema que atraviesa nuestro presente y nuestro futuro, que tiene que ver con el cambio climático, con las transiciones justas, con la justicia ambiental. En este programa pondremos foco en Belén do Pará, en la COP30, la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se realizará del 10 al 21 de noviembre de 2025. Y haremos un programa algo así como hacia la COP30, una cumbre que realmente será clave para definir metas globales, pero sobre todo para pensar también lo que suceda por fuera de la COP, en la cumbre de los pueblos, en otros espacios, en otros lugares donde realmente será muy, pero muy importante lo que pase ahí. Realmente desde Claxo estaremos en diferentes alianzas en la que estaremos participando de un hub climático que se realizará en el lugar de la COP, ahí en los alrededores, en donde la estaremos realizando con la gente de la Ruta del Clima. Así que hoy tendremos muchas entrevistas para poder referenciar cuáles son las expectativas con respecto a la COP, qué es lo que sucede en el marco de todos los eventos paralelos que se estarán dando en los márgenes de la reunión de la COP, cuáles son los grandes desafíos y con qué deberíamos quedarnos para que esta reunión sean encuentros exitosos. Bueno, ¿en dónde están puestas las expectativas? ¿Más adentro de la COP o en todos los encuentros en paralelo que se realizarán? Bueno, hoy conversaremos con Lautaro Carranza, de Jóvenes por el Clima, que realmente es una voz muy importante, muy activa de la juventud ambientalista latinoamericana y en especial de Argentina. También estaremos hablando con Felipe Milanés, ecologista político y profesor de la Universidad Federal de Bahía, integrante del grupo de trabajo de Claxo, Ecologías Políticas desde el sur a Viayala, que también estará en la COP, al igual que Lautaro. Jennifer Rojas Valverde, coordinadora de comunicación estratégica de la Ruta del Clima, quien llevarán adelante Clima Hub, este espacio centrado en los vínculos entre cambio climático, salud, reparaciones, que será la exposición que se estará presentando allá. También hablaremos con Adrián Martínez, que él es director de la Ruta del Clima y que también se encontrará en la COP. Tendremos la palabra de Pablo Omaro, director ejecutivo de Claxo, para que nos dé las perspectivas desde Claxo, para que nos sitúe ahora solo en unos minutos nomás en qué momento nos encontramos y cuál es la importancia de este encuentro de la COP30 y de todos los encuentros paralelos que se estarán realizando. Y tendremos también participación de la gente de Oxfam, de Carlos Aguilar, que estará participando aquí con nosotros, junto a otra cantidad de entrevistas en este programa. Hacia la COP30, un programa con múltiples voces, donde estaremos viendo qué es lo que se puede aportar desde los movimientos, desde los territorios y desde la academia para pensar en nuevas políticas públicas que realmente transformen y tengan en cuenta las consecuencias que está generando el cambio climático en nuestros territorios y quiénes son quienes más sufren esas consecuencias. Nos encantaría leerlos y leerlas, saber de dónde están, que se sumen a la discusión, qué es lo que sucede en sus territorios y si les gusta el programa, que se sumen compartiendo, que se sumen republicando, bueno, poniéndole me gusta, todo eso que sirve para que los mensajes lleguen mucho más lejos. Hagan propio este material de Claxo. Nosotros separamos muy brevemente y ya comenzamos con este programa especial hacia la COP30. Y estamos arrancando con este programa relacionado con la COP30. Ustedes saben, del 10 al 21 de noviembre en Belén, Brasil, se estará realizando este encuentro, que no será un encuentro, serán varios, serán muchos momentos en el marco de lo que es las reuniones de la COP. Pongámoslo en términos de la lógica del oficial, pero también lo que suceda en todos los espacios de Belén, universidades, espacios de la sociedad civil, territorios, y esa será seguramente la mayor de las potencias que tendrá en el marco de todo esto que se desarrolle en Brasil. Pero para que nos contextualice, nos ponga con el sentido de entender cuál es el valor de lo que va a suceder en Brasil, que sea en el centro de la Amazonía brasileña. Vamos a darle la bienvenida a Pablo Omaro, director ejecutivo de Claxo. Pablo, bienvenido nuevamente aquí al InfoClaxo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Gustavo, todo bien. Y bueno, miércoles aquí, dialogando siempre contigo, con quienes nos siguen, con quienes nos ven, tanto en la red Claxo como de fuera de la red Claxo, y más hoy en día, ¿no? De espacios y redes, comunidades, movimientos, plataformas articuladas con Claxo, que estamos interviniendo en la COP30, camino rumbo hacia la COP30 y por supuesto en la misma COP en Belém do Pará, y los seguimientos o los resultados que haya para seguir trabajando en estos temas luego del encuentro en Brasil. Exactamente, y de ahí este programa hacia la COP30 y lo que será también el programa del 19 de noviembre, que estaremos en vivo desde Brasil con distintas personas que nos situarán no solo en lo que está sucediendo allá, sino también con reflexiones sobre cuáles fueron los avances, si hubo avances o si no, cuáles son los documentos que se plantearon, con esta doble mirada, ¿no? Relacionado con lo que sucede adentro y lo que sucede afuera, que tendrán importancia también enorme. Pero Pablo, como para arrancar, me interesaba preguntarte un poco, digo, Claxo definió un poco entre sus prioridades el trabajo sobre las transiciones justas, las soberanías en disputa desde el sur global. En ese marco, ¿por qué es clave que la agenda de las ciencias sociales se involucre directamente en estos debates sobre sostenibilidad, inclusión, en la intersección de múltiples temas? Sí, totalmente. A ver, uno de los ejes prioritarios del trabajo de Claxo, que lo viene siendo en los últimos años, pero que estamos poniendo un énfasis fuerte en este periodo 2025-2028, se vincula justamente con las transiciones justas y las soberanías en disputa para trabajar hacia futuros sostenibles e inclusivos desde el sur global. Es decir, poder pensar a estas transiciones justamente en articulación con la justicia climática, con la justicia ambiental, con la justicia fiscal, con la justicia racial, con la justicia de género, o sea, transiciones en un sentido amplio, como hemos dicho también en otros Infoclaxo y en otros programas, vinculado también con las soberanías, con la soberanía energética, con la soberanía de datos, con la soberanía epistémica, con la soberanía algorítmica. Quiero decir, es una mirada interseccional que tiene que ver también con la construcción de otros futuros posibles y de futuros sostenibles, futuros inclusivos, futuros más justos y más igualitarios. Y en ese marco, sin duda que intervenir en un espacio global como la COP30, con sus contradicciones, con sus limitaciones, con lo que sabemos que deja fuera, con lo que sabemos que acontece alrededor de la COP, acontece en la misma zona sur, en la misma zona oficial de la COP, con las limitaciones también que existen para llegar hasta Belém, para estar allí presencialmente, pero también con la incidencia que podamos hacer, con las redes que se puedan tejer, con esos entramados comunitarios, territoriales, con el protagonismo de pueblos indígenas, de afrodescendientes, de población migrante. Creemos que es una mirada justamente interseccional y multidimensional que Claxo, en tanto red de pensamiento crítico y transformador, trabaja, o desde Claxo trabajamos para una gobernanza socioambiental que aborde los desafíos ético-políticos desde las realidades del sur global y aporte justamente desde mirada de transiciones justas, desde las comunidades, desde los territorios, desde diversos pueblos, las mujeres rurales, por ejemplo, que no las nombré antes, sí, soluciones que tengan que ver con el protagonismo, con la participación protagónica de estas comunidades en la toma de decisiones, tanto a nivel local como a nivel nacional, a nivel internacional, y en garantizar entonces una redistribución igualitaria de de las inversiones, de los fondos, de la cooperación que tengan que ver con las acciones climáticas, pero también garantizar que los efectos del cambio climático, que los efectos de la deforestación, que los efectos de la continuidad de la economía basada en emisiones de carbono, ¿sí? de la lentitud en asumir la descarbonificación de la economía, en la deforestación también que afecta, por ejemplo, al Amazonas, que esos efectos no recaigan solo en ciertas poblaciones, sino que se puedan hacer acciones que contrarresten, que balanceen, que compensen esos efectos climáticos, inclusive pensando en acciones de reparación ambiental o de reparación de daños, climáticos, y en visibilizar los conflictos socioambientales también que existen, ¿no?
Pablo, en el marco de esto y que ya has nombrado en varias oportunidades esta lógica de que vivimos en el marco de una policrisis, digo, esta superposición de crisis desde, no sé, políticas Sí. ambientales, económicas, sociales, ¿cómo te parece que puede ser abordado estas lógicas de las desigualdades de las que hablabas, que son multidimensionales, desde una mirada latinoamericana y caribeña y que no queden totalmente atrapadas en los diagnósticos globales del norte y que puedan tener una mirada de sur global? Digo, ¿cómo te parece que se puede trabajar esto desde las ciencias sociales o el aporte que pueda hacer las ciencias sociales a sumar la mirada del sur global? Sí, a ver, sin duda que es muy importante y creemos que es fundamental o que es un hecho alentador en un punto que la COP30 se haga en América Latina, se haga en Brasil, también un país que lidera los BRICS, por ejemplo, y que está avanzando en los últimos años en políticas que contrarresten también la destrucción ambiental y la profundización del extractivismo que se produjo durante el gobierno Bolsonaro. Es una buena noticia para América Latina, para el Caribe y para el sur global sin duda, pero creemos que no solamente es una cuestión geográfica, como siempre decimos, esto de pensar y mirar desde el sur, sino que también es una mirada ético-política, una mirada que nos sitúa en diversas realidades. Y ahí sin duda es importante poder pensar cómo el cambio climático agrava, deteriora, degrada las condiciones de vida de las poblaciones más subalternizadas, ¿sí? Al limitar el acceso a recursos vitales, al incrementar la escasez de agua, de alimentos, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, a la amenaza de la soberanía alimentaria, incrementa inclusive inseguridades múltiples, ¿sí? Como la inseguridad habitacional, por ejemplo, dado que estas comunidades con menos recursos suelen ser las que habitan las zonas más vulnerables a fenómenos extremos como inundaciones, como sequías, y que tienen menos recursos para enfrentarlos. Además, exacerba las desigualdades multidimensionales, sobre todo la desigualdad económica vinculada con el empobrecimiento, con la precarización, con el deterioro. Inclusive también hay vínculos estudiados que Claxo ha abordado en las vinculaciones entre cambio climático, entre desplazamiento humano y migraciones, es decir, cómo estas afectaciones climáticas también provocan desplazamientos y migraciones de poblaciones que muchas veces emprenden esta migración o este desplazamiento en condiciones sumamente desfavorables y sumamente, digamos, precarizadas. También podemos pensar a la transformación climática, al cambio climático y a la crisis ambiental vinculada intrínsecamente con cuestiones como el racismo estructural. Así como hablamos de la justicia climática y la justicia racial, también hablamos del racismo estructural, pensando que los impactos climáticos y ambientales se expresan con mucha mayor profundidad, de una manera mucho más descarnada en las comunidades afrodescendientes, en los pueblos indígenas, que son poblaciones que suelen enfrentar este racismo ambiental, ¿sí? Donde los sitios de contaminación, los sitios de depósito de desechos peligrosos, las industrias extractivas, las llamadas zonas de sacrificio, se ubican de una manera muy desproporcionada en estos territorios indígenas, campesinos, afrodescendientes, de familias productoras, y justamente esta dinámica expresa un sistema económico global extractivo y de una acumulación que históricamente ha explotado, expoliado al sur global y que justamente amenaza la propia sostenibilidad de la vida, como dijimos. También el Pablo, cambio climático actúa así, Gustavo. no, ahí quería como primero pensar un poco en esto y llevarte a un tema relacionado con el programa anterior. Digo, por un lado pensaba en la lógica de la justicia climática, bueno, más que nunca tiene como una necesidad central, ¿no? Digo, pensar todas estas cosas porque si no se tiene en cuenta se agravan las desigualdades. Y hablando de desigualdades, te llevo un poco al programa del miércoles pasado. A ver, ¿cómo es el cambio climático en el marco
de ser un multiplicador de desigualdades de género. Digo, ¿cómo se vincula? Algo nos anticipaste, hablamos el miércoles pasado cuando hacías el cierre del Infoclaxo, pero bueno, entiendo que inclusive ahora se puede desplegar más en el marco de toda esta lógica de desigualdades, no solamente a las poblaciones afroindígenas, sino especialmente en mujeres. Y te agregaría algo más, lideresas, ¿no?, que son muy perseguidas en nuestra región. El caso de Berta Cáceres es uno de los más paradigmáticos y dramáticos de esto, ¿no? Exactamente, Gustavo. A ver, creo que el cambio climático es un multiplicador de las desigualdades de género, más bien las políticas que se están implementando, que profundizan el cambio, digamos, climático, la crisis ambiental, sin duda son multiplicadores de la desigualdad de género o de las múltiples desigualdades entre las que enfatizamos ahora en la de género, porque justamente son las mujeres, son los cuerpos feminizados, ¿sí?, los que son afectados de una forma desigual, porque se sobrecarga el peso de los cuidados ante esta situación ambiental, ¿no? Digamos que la crisis climática, que tiene que ver también con la provisión de alimentos, de agua, con los recursos para enfrentar los cambios climáticos, los efectos, ya antes decíamos, fenómenos climáticos extremos como inundaciones, como sequías, recargan la tarea de cuidados que está desigualmente distribuida entre géneros, y eso afecta particularmente a las mujeres. Por eso, desde una perspectiva de género, de diversidades, y vinculando ambiente con cuidados, vinculando cambio climático con, digamos, cuidados, defendemos el cuerpo como un primer territorio a cuidar, ¿sí?, destacando que la lucha contra el cambio climático también tiene que ir de la mano de la protección contra todas las formas de violencia, de abuso, y sin duda que la violencia basada en género es una de las principales en estos territorios, ¿sí?, en estos territorios más afectados por esta crisis climática, por los cambios climáticos, y justamente de una perspectiva compleja, integral, de las ciencias sociales, las humanidades y las artes, que abordan estas desigualdades multidimensionales, ¿sí?, que abarcan, como dijimos, comunidades migrantes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y negras, mujeres rurales, niñeces, trabajadores precarizados, ¿sí? Sabemos que esta mercantilización extrema de la vida que acompaña las políticas que exacerban o que profundizan la crisis climática, la crisis ambiental, también tienen que ver con la destrucción de la vida, tienen que ver con la desigualdad de género, y esa perspectiva multidimensional pensamos que es importante, no solo para poder enfrentar la crisis climática, sino para también pensar que esta crisis es un momento para repensar o para reformular opciones económicas. Es decir, creemos que no solamente la crisis hay que verla como una crisis en un sentido, entre comillas, negativo, sino que para enfrentar esta crisis exacerbada y esta profundización del cambio climático, que tiene efectos negativos sobre los grupos sociales más vulnerabilizados y tiene efectos negativos sobre nuestras sociedades y sobre el vínculo sociedad-naturaleza, sociedad-ambiente en general, también es un momento de invitarnos a repensar alternativas económicas, a repensar desde un pensamiento crítico, transformador, desde una economía heterodoxa, desde paradigmas económicos alternativos, cómo podemos pensarnos desde el sur global, desde América Latina y desde el Caribe, ¿sí?, en estas transformaciones, y cómo incidir entonces en ella desde un pensamiento económico innovador que recupere emergencias y que justamente se salga de cánones ultra neoliberales, de los cánones extractivistas, de los cánones que mercantilizan la totalidad de la vida, avanzar hacia otras formas de sociedad, hacia otras formas inclusive de democracia, del buen vivir, ¿no?, de estas democracias del buen vivir, que creo que es importante poder también profundizar en una mirada situada ética, políticamente, en América Latina, en el Caribe. Pablo, pensaba mientras te escuchaba, digo, en también lógicas coloniales, ¿no? En muchos casos se habla como de nuevas colonialidades en el planteo esto de, bueno, desde el norte nos dicen qué parámetros deberían cumplir en relación a
cuánto se deberían bajar los gases de efecto invernadero, y desde el sur parece que ponemos la naturaleza y los recursos en muchos casos, y en muchos casos muy destructivo, ¿no? La lógica de la naturaleza. ¿Existe una lógica medio colonial a veces en esos planteos? ¿Cuál es tu lectura? Entendiendo también y haciendo esta línea argumental entre lo que sucede dentro de la COP y lo que va a suceder en los alrededores. Digo, ¿realmente hay una integración para que todas las voces sean escuchadas y los territorios participen en la interna de la COP 30? ¿O todavía hay una diferencia, un abismo entre un sector y otro, y que por ahí no se termina de escuchar a los sectores que están padeciendo con mucha más contundencia los efectos del cambio climático? Sí, a ver, yo creo efectivamente que, digamos, en la COP30 se expresan las desigualdades geopolíticas y la reconfiguración geopolítica del mundo en general, es decir, es una expresión de las desigualdades norte-sur, de cómo el sur, digamos, global sigue siendo visto muchas veces y en la mayoría de los casos, no en todos, pero como un proveedor de materia prima, como un territorio, digamos, posible de contaminación, de justamente este concepto de zonas de sacrificio, ¿sí? Que digamos, son el sustento de los modelos extractivos, ¿no? De los modelos extractivistas. Ahora, también al sur global muchas veces se lo responsabiliza, se lo fiscaliza y se lo penaliza por acciones ambientalmente destructivas, cuando sabemos que la mayor emisión de gases de efecto invernadero, cuando sabemos que la mayor economía carbonificada viene del norte. Por lo tanto, acá es importante trabajar, como decíamos, de una mirada crítica, de una mirada integral, pensando cuáles son las agendas pendientes, pensando cuáles son las exclusiones, justamente cómo hay comunidades, territorios, inclusive en la misma zona de Belém do Pará, que ven dificultada el acceso a la COP, al menos el acceso a las zonas de decisión, a los espacios centrales de la COP, y cómo es muy importante pensar en la COP desde la justicia climática, ¿no? Cómo podemos pensar a la COP desde, bueno, cuáles son los acuerdos que se van a formular, a qué acuerdos vamos a llegar, cómo se construyen esos acuerdos, cuáles son las rutas de implementación de los acuerdos, cuáles son los mecanismos de gobernanza participativa y democrática que van a dar monitoreo, van a dar seguimiento a esos acuerdos, y cuál es también el compromiso de los países del norte global y de los estados del norte global en general para aumentar el financiamiento y la cooperación climática hacia el sur global. Porque caer en la criminalización, caer en la fiscalización, avalar inclusive por acción o por omisión la eliminación física de muchos líderes comunitarios, de muchas defensoras de territorios y de el ambiente, como sucede en América Latina. Tú has dado algunos casos. Claxo ha trabajado en un proyecto de marcos normativos de defensa de las y los defensores o de las personas defensoras del ambiente y los territorios. Son marcos normativos. Es importante pensar en, bueno, hacerlos cumplir, en cómo se implementan. Y digo, muchas veces lo que sucede es que estos temas quedan fuera de agenda o quedan en agenda simplemente desde una cuestión declamativa y tienen poco cumplimiento efectivo. Por lo tanto, hay un desafío, creo yo, para el sur global, pero también un reto para el norte global de asumir estos compromisos, de asumir el lugar que les toca en el financiamiento, en la cooperación, en el reconocimiento de las acciones que desde el sur global, desde los territorios, de las comunidades se están haciendo para desde un enfoque de justicia, ¿sí? Para desde un enfoque también de reparaciones ambientales, bueno, se pueda transformar esta destrucción y esta depredación extractiva, ecológica y ambiental en la que vivimos, ¿sí? en una dinámica que pueda, a partir de acciones concretas, aumentar la cooperación hacia el sur global, ¿sí? Especialmente hacia América Latina y el Caribe, para la construcción de un mundo mucho más justo, mucho más sostenible, mucho más democrático, y que justamente reconozca estas realidades y adopte las políticas necesarias para mitigarlas o para contrarrestarlas. Pablo, pensaba en la importancia, digo, por último, de la importancia
tanto de estas discusiones a la interna de cada uno de estos encuentros que se harán en la COP, en las afueras de la COP, pero también la visibilización de todos estos temas, ¿no? Digo, que son centrales para la sensibilización de las poblaciones, porque muchas veces son sectores de la población que no solamente son perseguidos en los territorios, son criminalizados, sino que es difícil que tengan espacios mediáticos, porque bueno, hay pautas gigantescas de grandes empresas que muchas veces son las depredadoras de esos espacios de naturaleza, ¿no? Sí, totalmente, Gustavo. A ver, por eso, acá hay intereses de grandes corporaciones transnacionales que, al igual que en otras esferas, sí hacen presión, sí, a través de financiamiento, presiones directas, para que ciertos temas queden fuera de, digamos, agenda y también de gobierno, ¿sí? No nos olvidemos que estamos en un mundo no solo en reconfiguración geopolítica, sino en un mundo a donde fuerzas regresivas, conservadoras, inclusive discursos negacionistas del cambio climático, discursos anticiencia que están en muchos países centrales y también en países, digamos, de América Latina y Caribe, como por ejemplo Argentina, ¿sí? Bueno, van, digamos, configurando una agenda limitada, una agenda restrictiva, una agenda que a veces es puramente declamativa, otras veces es directamente regresiva, ¿sí? Y por eso hay un desafío de tensar los límites de la participación, de poder ampliar estas agendas y poder recuperar a partir del protagonismo, ¿sí? De comunidades, de territorios, de redes académicas, de valorizar la producción de conocimiento crítico y transformador como insumo de políticas públicas, de dinámicas de coproducción de conocimiento como las que impulsamos en Claxo, ¿sí? Justamente poder incidir en contrarrestar estas dinámicas de grandes corporaciones, de los discursos negacionistas, de los discursos anticiencia, ¿sí? Que buscan exacerbar el extractivismo y seguir destruyendo el ambiente con las dimensiones sociales que esto tiene. Por eso es tan importante el pensamiento económico, el pensamiento de las justicias, el pensamiento social. Por eso es tan importante el rol de las comunidades, de los territorios, en contrarrestar estos efectos y en construir propuestas innovadoras que puedan hacer frente a estos desafíos y puedan también contribuir a superarlos en una visión de futuro, una visión prospectiva que desde el sur global es imperioso y es necesario poder darlo, ¿no? Y que estoy seguro que la COP va a emerger. El desafío es con cuánta centralidad emergerá y cuánto será considerada finalmente los documentos oficiales, los acuerdos a los que se llegue y qué poder de seguimiento habrá y cuál será la cooperación que contribuya a que esas alternativas, a que esas, digamos, propuestas superadoras puedan ser realmente implementadas. Pablo, un placer como siempre. Gracias por ayudarnos a tener la base central para poder avanzar con el Infoclaxo de hoy, para entender también las dimensiones de importancia que Claxo le asigna a estos temas. Y bueno, y sobre todo entiendo estaremos hablando hoy con personas de Claxo que van a estar participando de la COP, tendremos el programa especial desde allá. Bueno, excelentes estos anticipos que nos permiten entender cómo nos paramos frente a una situación tan dramática, pero en un momento tan complejo donde la lógica negacionista parece estar teniendo también un lugar importante. Así que gracias por ayudarnos a reflexionar y por este encuentro. Muchas gracias, Gustavo. Y como tú mismo dijiste, en este programa va a haber personas vinculadas a la red Claxo directamente, grupos de trabajo, investigadores, centros miembros, diferentes personas de la red Claxo y otras redes con las que trabajamos y con las que nos entramamos en una dinámica colaborativa justamente para potenciar el trabajo de Claxo en estos temas. Un abrazo y seguimos conversando. Gracias, Pablo. Hasta el próximo miércoles. Pablo Omaro, director ejecutivo de Claxo, estuvo aquí con nosotros en el Infoclaxo, en este especial hacia la COP30. Estamos haciendo un programa para adelantar miradas, posicionamientos, qué es lo que va a suceder, también adelantar actividades de lo que va a haber ahí, pero sobre todo pensar en algunas iniciativas clave de los debates, de lo que debería suceder o sería interesante que suceda en el marco del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil. Separamos brevemente y ya continuamos con más de este programa especial hacia la COP30.
Y como saben, hoy estamos poniendo un poco la lupa sobre la COP30 para tratar de entender un poco qué es lo que va a pasar en Belém do Pará, en Brasil, en el corazón de la Amazonía, del 10 al 21 de noviembre de 2025. Realmente es una cumbre no solamente muy importante, sino en algún punto bisagra, primero para tratar de aterrizar algunas de las cosas que sucedieron en otros encuentros, con otros acuerdos que se hicieron. Realmente Brasil también, como anfitrión, llega con grandes compromisos con respecto a la Amazonía en el centro del debate público. Sabemos lo que sucedió en gobiernos anteriores en Brasil con respecto a la Amazonía, cierta lógica de devastación, pero también lo que significa para toda la región y para todo el mundo ese espacio verde. La verdad que hay preguntas sobre la inclusión real que tienen los pueblos indígenas, que tiene la sociedad civil, que tienen las juventudes como representación central y de lucha muy potente en el marco de nuestra América. Y la verdad que es un placer enorme recibir en el día de hoy en el programa a Lautaro Ezequiel Carranza. Él es integrante de Jóvenes por el Clima de Argentina. Lautaro, bienvenido al Infoclaxo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muchas gracias por tenerme acá. Es un honor. Muchas gracias. Bueno, Lautaro, la verdad que un placer. Sabemos el laburo y el trabajo que hacen desde Jóvenes por el Clima de Argentina. Es enorme a nivel de difusión, a nivel de impacto. La verdad que en serio es muy grande todo lo que generan y todo lo que impactan. Entonces, primero me gustaría que le puedas contar a gente de muchos otros lugares que nos está viendo qué es Jóvenes por el Clima Argentina y cuáles son sus principales como metas o desafíos que tienen. Bien. Jóvenes por el Clima nace en 2019 con el llamado de Greta Thunberg, esta activista sueca que arrancó con Friday for Future, con la idea de, bueno, vamos a hablar de algo que está pasando, ¿no? De estos desastres, de estas problemáticas de ambiente que hoy en día sabemos que es totalmente interseccional. No podemos separar el ambiente de ninguna discusión ni económica, ni social, ni política, ¿no? Entonces, en respuesta a eso, Friday for Future en Europa funciona muy de, bueno, vamos a hacer manifestaciones, vamos a activar de cierta manera. Acá, si vos te vas a sentar en la municipalidad o en Casa Rosada, capaz a manifestarte, decir, no voy al colegio todos los viernes, no vas a tener un muy buen impacto. Jóvenes por el Clima nace como la idea de entender que la acción termina pasando dentro de una cámara, ¿no? Dentro de una discusión con políticos, dentro de una discusión con maestros, de una discusión con jóvenes para jóvenes, ¿no? Entonces, desde 2019 que arrancamos con la primera marcha de ambiente que la organizamos nosotros, que llevó a más de 100.000 personas, y de ahí hemos estado creciendo mucho más, ¿no? En ese momento trabajamos puramente en provincia de Buenos Aires y Cava. Hoy en día estamos en 11 provincias, nos hemos expandido muchísimo con más de 250 jóvenes que trabajan con nosotros. Y un poco nuestro trabajo es esto, ¿no? Nos enfocamos principalmente en tres ámbitos. Uno es la comunicación, que como dijiste, nos la pasamos publicando o tratando de informar a las personas qué está pasando tanto en Argentina como a nivel más local, más territorial. Al mismo tiempo trabajamos mucho la educación, que es uno de los ámbitos más grandes que tenemos. Yo formo parte del equipo de La Plata. Acá la educación es nuestra parte más grande, ¿no? Hemos en los últimos 2 años educado a más de 3.000 chicos en escuelas y con talleres hasta en universidades. Y también algo que creo que es una de las patas más importantes que tiene JOCA es la incidencia política. Que nosotros, como te dije, creemos que las decisiones se acaban tomándose dentro de una Cámara de Diputados, una Cámara de Senado, donde las leyes son el método donde Argentina puede realmente hacer un cambio. Nosotros estamos, desde el año que arrancamos, impulsamos la ley de humedales, impulsamos la ley de envases, siempre estamos tratando de meter también en las discusiones políticas algo de ambiente, porque si no se habla, no se ve, y si no se ve, realmente estamos perdiendo mucho y nos termina afectando a todos. De un momento a otro, la crisis climática realmente tampoco entienden ni de color, ni de plata, ni de nada. O sea, nos va a afectar a todos por igual en el momento. Nosotros lo vemos de ese lado mucho. Lautaro, en el marco de esto, vas a estar viajando junto con un grupo de compañeras y compañeros a la COP. Primero, ¿cuáles son un poco las expectativas en el marco de un viaje digo, a un espacio donde se van a debatir cosas importantes, donde a veces salen documentos que son muy centrales, pero que evidentemente la incidencia de sectores como el tuyo, de las juventudes, son muy valiosos para poner este marco? Decías, acá trabajamos sobre leyes, trabajamos sobre necesidades bien concretas.
¿Cuáles son tus expectativas o las expectativas de la organización en la COP? Bien, nosotros realmente en este momento nos mantenemos muy, muy escépticos en esta situación. Todavía no sabemos si Argentina como país vaya a participar realmente. No sabemos si Argentina no va a ir o si va a ir y no va a hacer nada, si va a ir o va a bloquear, digamos. Es teniendo en cuenta el año pasado que Argentina participó en la COP que fue en Bakú, en Azerbaiyán. Argentina fue, estuvo 3 días y retiró todo su equipo, lo cual quedó realmente muy mal frente a todos. Entonces, como hasta ahora no han hecho ningún tipo de acción o comentario a esto, nosotros nos mantenemos realmente muy al margen. Desde nuestro equipo vamos a mandar a varias personas. Yo voy a estar viajando, voy a participar de la semana 1 y la semana 2 de varios eventos y voy a seguir varias negociaciones. Lo que esperamos realmente es ver cómo se posiciona Argentina en respecto a todo lo que es el Cono Sur, ¿no? Creemos que los bloques latinoamericanos tienen una fuerza gigantesca porque va a ser después de 11 años la primera COP que se va a hacer en Latinoamérica, lo cual es gigante. O sea, hasta ahora hemos estado hablando de lo que va a pasar en esta región en todos los otros continentes, salvo acá. Entonces es clave. Nosotros vamos mucho entendiendo que van a ir muchos jóvenes también. Van a estar muchos espacios, van a estar organismos internacionales muy importantes y se nos está dando ese espacio. Desde la juventud estamos pudiendo acceder a muchísimos pabellones, muchísimos eventos y toma de palabra que va a realmente, al menos hasta ahora, darnos una posibilidad de decir si Argentina va o no va. Los jóvenes argentinos tienen una visión y nosotros vamos a ir hacia eso, defendiendo siempre nuestra línea de que hay que entender que tenemos que proteger lo que es nuestro, tenemos que trabajarlo y tenemos que buscar un futuro más positivo. No más un futuro bueno, es un futuro positivo para todos. Entender esto y también nada, en cuenta que al menos algo estamos teniendo, se está haciendo el lunes 3 se va a presentar la rendición de cuentas de las de NDCs, entonces es algo clave, entonces esperamos a eso para realmente posicionarnos. Lautaro, en ese sentido, y relacionado con esto que decías de las NDCs, digo, todos los países tienen que entregar nuevas NDCs. Digo, ¿qué señales ves en América Latina con respecto a esto? ¿Qué debería contener una NDC? Y si querés explicarnos un poco para quienes por ahí no están manejándolo, para que sitúen un poco toda esta cuestión, pero digo, ¿qué debería ser creíble desde el sur global? Metas, adaptación, transiciones justas, digo, participación juvenil, para que sea algo creíble y no algo que después no va a funcionar. Sí, no, totalmente. Bueno, las NDCs son las contribuciones determinadas a nivel nacional. Desde el Acuerdo de París que se hizo en la COP21 en 2015, se arrancaron cada 5 años, todos los países que formaron parte del Acuerdo de París tienen que publicar un reporte sobre las contribuciones a nivel nacional que se generan dentro de su país, ¿no? Esto implica eh, el conocimiento de saber, bueno, cuánto yo estoy emitiendo, cuánto estoy yo absorbiendo, qué estoy haciendo, qué hago para mitigar, qué hago para adaptarme, ¿no? También como una idea de que es un plan de acción. O sea, el Acuerdo de París plantea eso, es decir, yo voy a publicar cómo está evolucionando mi país en cuestiones de generación de carbono, de generación de emisiones, pero con la intención de que de acá a 5 años yo esto lo voy a reducir. Argentina publicó en 2020 su último NDCs, eso se estuvo haciendo un reporte, después en 2021, 2022 tuvimos ciertas actualizaciones respecto a esto. De ahí en adelante Argentina estuvo muy callada, eso es una realidad. Hasta hace pocas semanas, a comienzo de octubre, no sabíamos si Argentina iba realmente a hacer algo, no estaba la intención ni la idea de que estaba pasando realmente un reporte, hasta se creía que no se iba a hacer. Realmente es muy positivo que Argentina vaya y publique sus contribuciones. No sabemos nada hasta ahora, no sabemos si va a ser simplemente un reporte de, bueno, emitimos esto, absorbimos esto, o si realmente se va a plantear reducir, ¿no? Porque, si no me equivoco, creo que está alrededor de reducir un 5% en las últimas índices publicadas. Este año tranquilamente puede repetirse eso mismo, que es lo que hacen varios países y varios países latinoamericanos también hicieron eso. Rehicieron su reporte con un poco de información de qué se estuvo emitiendo, qué no, y se tomó el mismo acuerdo, ¿no? De, bueno, voy a reducir lo mismo que dije la anterior vez, llegar o no llegar.
respecto a Latinoamérica, la realidad es que muchos países también están siendo muy retroactivos, están reteniendo un montón sus aportes, teniendo en cuenta bueno, que es algo importante. O sea, si vos pones en tu reporte que vas a estar absorbiendo, vas a estar reteniendo cierta cantidad, tenés que hacerlo, porque después quedas muy mal. Y hoy en día Latinoamérica está poniéndose de un lado muy capaz no muy ambiental en ciertos países. Entonces, desde mi opinión, creo ciertamente que Argentina tiene una posibilidad de asentarse muy fuerte si presenta sus contribuciones de manera correcta y a nivel más bloques, nada, o sea, vamos a estar en Brasil, son nuestros amigos, son nuestros familiares, nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces, Brasil está presentando sus contribuciones, Argentina tiene que hacer exactamente lo mismo y hacerlo bien. Lautaro, en el marco de eso, ¿qué te pasa cuando te encontrás con discursos anticambio climático, negadores de la lógica del cambio climático? Digo, porque lo vivimos en muchas partes del mundo, digo, y lo vivimos con mandatarios, digo, ya ni siquiera son sectores como marginales de la sociedad, anticiencia, que plantean eso, sino, digo, puede ser desde Donald Trump en los Estados Unidos hasta Javier Milei en la República Argentina, digo, ¿cómo chocan contra eso? Y voy como una cosa, aparte del sentimiento personal, ¿qué pasa cuando van a estas formaciones en colegios, en escuelas? Pues me imagino que esas cosas deben salir también, ¿no? No es mentira, ¿no? Siempre la temperatura sube, digo, debe haber algo de eso, pero me gustaría que nos cuentes un poco qué es lo que pasa en todos esos lugares. Bien, personalmente, yo encuentro que el negacionismo climático está en auge hoy en día. O sea, hoy capaz está de moda decir que cambio climático no existe. Honestamente, tenemos el IPCC, que es un grupo de más de 5.000 profesionales que realmente entienden y saben muchísimo sobre el tema y tenemos pruebas de cambio climático que existe. Diariamente lo vemos. Y más que nada también lo notamos en los impactos que genera. Entonces, yo creo que enfocarnos que si el cambio climático existe o no existe ya está muy pasado, honestamente. Si existe o no existe, bueno, pero los impactos están. Entonces, a mí me interesa enfocarme en eso hoy en día, que creo que es un poco donde va toda la pelea de ambiente hoy en día, ¿no? Ya dejamos de discutir si lo que hacemos o lo que nosotros creemos es cierto o no, porque nosotros creemos en eso, creemos en el cambio climático y creemos que hay una salida más positiva en esto. Cuando damos talleres, cuando tratamos de elaborar lo que es la educación acá, nos encontramos a veces con pibes que capaz te dicen, bueno, pero el cambio climático es una época glacial, estamos en una época de que sube la temperatura, pero capaz muchas personas lo hacen de la ignorancia o de la falta de conocimiento de eso, porque también hay que aceptar que el conocimiento sobre el ambiente es muy reducido. O sea, la ley Yolanda, la ley de educación ambiental integral tampoco se está cumpliendo en todas las escuelas. Y a veces somos nosotros de Jóvenes por el Clima quienes estamos teniendo que ser esa cara que te está realmente instruyendo por primera vez sobre el tema. Entonces muchos pibes a veces te dicen, no, bueno, pero ¿por qué simplemente no agarramos la basura y la quemamos y hacemos estas cosas? ¿O por qué ciertos recolectores de residuos no usan guantes? Y es un sentarse y decir, bueno, las realidades de todas las personas no son las mismas. Y también de la misma manera eh, es sentarnos y decir, bueno, ¿a dónde llevo mis residuos? ¿A dónde llevo yo mis emisiones? ¿Qué pasa si tomo en colectivo en vez de usar el coche? Ujú. Yo creo realmente que la discusión hoy en día no recae mucho en si el cambio climático está o no está, sino es ¿qué hago yo respecto a eso? De Jóvenes por el Clima siempre tratamos de buscar una solución y buscar impactar. Si es por talleres, si es por marchas, si es por generar leyes o es por incidir, como ahora vamos a ir a la COP, en alguna negociación, tratar de persuadir a ciertos bloques o lo que sea, es realmente un cambio que si no lo hacemos nosotros, no sabemos quién lo va a hacer y realmente tenemos que confiar en nuestros compañeros y en el resto de Argentina que va a poder entender y verlo como algo positivo el pelear por un ambiente más Ajá. sano. Lautaro, te llevo un ping-pong relativamente rápido, digo, son como tres cositas, pero como para, sé que son complejas las preguntas, pero como para, si pudieses responder relativamente breve en el marco de todo esto, y una de ellas sería como, ¿qué política pública debería aprobar Argentina o en realidad ya el año que viene en materia de cuestiones climáticas para que las cosas estén un poco mejor? Bueno, yo creo que principalmente la ley de humedales está encajonada hace varios años
y es algo clave para defender. La Argentina tiene muchísimos humedales y son espacios biodiversos que deberíamos proteger y también instaura mucho la educación. Entonces es como estás dándole a 10 pájaros con solo un tiro y me parece que es clave. Estamos peleando de eso hace años. La segunda que te digo es, ¿qué traba te parece que frena a las juventudes en el marco de negociaciones y cómo te parece que se puede resolver entendiendo toda la lucha y militancia que ustedes tienen y que es tan potente? Yo creo que un obstáculo clave es poder permitirnos trabajar con gobiernos subnacionales. De gobierno nacional sabemos que tiene una forma muy clave que es muy negacionista y quizás no nos permite trabajar correctamente. Pero a nivel subnacional hemos encontrado muchos trabajos que podemos colaborar y muchos realmente funcionarios que están dispuestos y quieren meter ambiente en sus luchas. Y es algo que realmente es una traba que nos permitió conocer un esfuerzo gigantesco que estamos haciendo con gobiernos subnacionales. Lautaro, la última de este ping-pong así rápido, un indicador simple para que todos más o menos entendamos para poder evaluar si la COP30 le fue bien, fue exitosa para las poblaciones, para la sociedad y para los territorios, digo, no para los grandes empresarios, que fue exitosa o que no lo fue. ¿Cuál podría ser ese indicador? Y yo creo que vas a notar mayor incidencia en la participación juvenil. Si la COP30 va bien, es porque los jóvenes participaron y porque hicieron acciones, porque se nos permitió desde hacer una marcha como hacer una rueda de prensa donde se informó. Creo que es eso, los jóvenes hoy en día quieren accionar, quieren actuar y quieren moverse. Y si eso sale bien, vamos a poder hacerlo de manera mucho más gigante en el resto de conferencias y espacios. Lautaro, ahora sí, por último, digo, vimos en la COP, digo, y estamos viendo la COP30, ya hay varios reclamos con que alojarse en Belém do Pará es como una cosa delirante, digo, que es muy difícil y suele pasar con este tipo de encuentros, y pienso como, qué bueno, genial que haya invitaciones a las juventudes y participación, pero si después no pueden pagar un alojamiento porque es como alojarse en un hotel 5 estrellas en una capital del mundo, digo, se hace muy difícil, digo, realmente la participación y se puede quebrar. Digo, desde tu experiencia bien concreta, digo, ¿cómo están viendo eso? Porque sé que hay varios reclamos en el marco de esto, en donde discursivamente está todo muy interesante, pero en la práctica después se complica. Bueno, para mí es preocupante, porque como te dije, si la COP sale bien es porque los jóvenes participan. Y ahora si vos no puedes pagarte un hotel 5 estrellas para estar en Belém, estás haciendo que la COP, que es el espacio donde se va a hablar de mis derechos, de mi vida y de mucha gente que yo conozco, si no es accesible, realmente estamos perdiendo algo. O sea, la transición, si no es justa, tiene que serlo. O sea, la transición tiene que ser justa de manera que puedo yo participar de todo, tiene que ser justa también para social. O sea, los sectores con menor recurso o menor accesibilidad tienen que estar. Entonces, yo creo que la discusión es un poco fuera de si Belém estaba preparada o no para mantener a la gente que lleva una COP que a veces es más de 100.000 personas, sino es más un poco de cómo están apoyando los gobiernos y los espacios nacionales o subnacionales para que los jóvenes puedan participar en sus bloques, en sus equipos, o realmente generar esto, ¿no? De que yo voy como país, pero también va mi gente. O sea, no es solamente yo que represento, sino que alguien que yo me encuentro en la calle que entiende el tema y puede participar y generar un cambio, puede hacerlo porque ese es el lugar. Lautaro, la verdad que increíble. Siempre es un placer encontrarse con representantes de Jóvenes por el Clima Argentina, porque digo, en serio, tienen una claridad de conceptos intelectual que es un placer enorme. De verdad, lo mejor para la participación en la COP y nos vemos el 19 de noviembre, si te parece, desde allá para que nos cuentes, bueno, qué está pasando de todo esto, de todas las expectativas, cuál es el primer balance, ¿te parece? Sería fabuloso, me encanta, nos vemos ahí. Lautaro Carranza, de Jóvenes por el Clima de Argentina. La verdad que siempre, en serio, es un placer enorme recibirlos, digo, porque tienen no solo mucha claridad, sino mucha posibilidad comunicativa para poder expresar bien y con, bueno, con esta preocupación que esperemos se transforme en noticias positivas, que realmente los sectores de la sociedad civil, juventudes, movimientos indígenas, afros, digo, muchos que se ven muy afectados en el marco del cambio climático, realmente tengan un espacio y que si hablamos de NDC, que sea un validador para entender realmente qué está pasando, si los países realmente están haciendo cambios, si lo que prometieron se termina cumpliendo, y en todo caso, que realmente todas estas cosas lleguen a territorios, a quienes cuidan territorios, a quienes sostienen la vida de diferentes lugares, así que realmente tenemos muchas cosas para evaluar. Es como un ingreso, una entrada hacia la COP30 y estaremos hablando nuevamente con él el 19 de noviembre. Nosotros separamos muy brevemente
y ya continuamos con más programa especial hacia la COP30. Y hoy seguimos recorriendo los caminos hacia la COP30 que se va a realizar en Belém do Pará, en el corazón de la Amazonía brasileña, una cumbre que no solo va a poner a prueba los compromisos climáticos del planeta, sino también yo creo que es un excelente momento para ver la capacidad de escuchar las voces del sur global, las voces de los territorios, de los pueblos, de las juventudes, de los sectores más afectados en el marco del cambio climático, y para también poner en agenda otras cuestiones relacionadas con la justicia climática y otras cuestiones que son centrales en el Abya Yala y desde el sur. La verdad que tenemos el placer de recibir a Felipe Milanés, ecologista político, profesor de la Universidad Federal de Bahía, integrante del grupo de trabajo Ecologías Políticas desde el sur Abya Yala de Claxo. Felipe realmente ha trabajado durante años cruces muy potentes y muy interesantes en el marco de los extractivismos, los territorios, las resistencias en el Amazonas. Así que, Felipe, bienvenido al Infoclaxo y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gustavo. Es un gusto estar acá con ustedes y hablando ahí de un poco de esperanza y lucha de lo que se va a pasar en la Amazonía en las próximas semanas. Sí, tal cual, Felipe. Realmente hay mucha intención de saber qué es lo que va a pasar y me interesaba primero preguntarte qué es lo que simboliza, qué es lo que representa para vos que la COP30 se realice en la Amazonía, entendiendo esto que hablábamos antes de entrar al aire un poco, lo que va a pasar adentro de la COP y lo que va a pasar afuera de la COP, pero todo va a pasar en la Amazonía brasileña con lo que significa esto. ¿Qué es lo que interpretas tú que significa que se realice ahí? Bueno, primero vivimos un momento de mucha lucha en Brasil, de mucha movilización. El país está muy politizado y muy dividido también. Eh, y con mucha violencia creciente. Eh, lo, Hacer la COP en la Amazonía y sobre todo en la ciudad de Belém tiene no solamente un aspecto simbólico, pero también es un aspecto que simboliza el momento de crecimiento que vivimos en Brasil, de los pensamientos, de las universidades, de los centros de investigaciones y de los movimientos sociales. Belém es una ciudad histórica muy importante y con grandes centros de investigación muy potentes sobre la ecología, sobre la Amazonía. El estado de Pará también es un estado muy movilizado, con mucha fuerza de los movimientos sociales, con mucha presencia indígena. Entonces, por un lado, hay una esperanza de se hacer en la Amazonía y en Belém. El problema es la organización de la ONU, las intervenciones internacionales y del gobierno brasileño que intentan afastar de la Amazonía la COP que se va a hacer en la Amazonía. Hay muchas COPs, en la verdad. Hay muchas COPs que se van aconteciendo al mismo tiempo. Hay la COP de la ONU, hay la COP de los grandes negocios y hay muchas otras COPs de los pueblos indígenas, de las periferias, de los defensores ambientales. Habrá muchos encuentros en Belém y mucha lucha. Pero es un momento también de mucha aprehensión, porque si ahora ya no hay duda de los efectos humanos sobre la Tierra que han producido el calentamiento global, las soluciones y los cambios necesarios me parece que no van a estar en los debates, en la centralidad de los debates. Felipe, a ver, muchos análisis sostienen que en este tipo de negociaciones climáticas siguen medio como ancladas a lógicas profundamente coloniales, ¿no? El norte define metas, dice hay que hacer esto, hay que bajar de tal manera, y el sur parece estar poniendo siempre la naturaleza. Digo, ¿cómo podemos desde América Latina y el Caribe, no sé, descolonizar el lenguaje, la práctica climática? Digo, ¿qué podemos hacer desde esta región del planeta?
É, é interessante de mirar como este sistema empresarial, político, lo absorbe y le retransforma de una manera de recolonización. Esta COP vai ser a COP com a mais forte presença indígena de todas as COPs que han tenido. Há uma grande ministra em Brasil, Sônia Guajajara, que vai liderar uma presença indígena muito potente, e também as organizações indígenas de toda a Amazônia e de toda a América do Sul que vão estar aí. Pero estarão com um limite de possibilidade de negociação, porque justo ao lado las nuevas propuestas que surgen van a generar una mercantilización todavía mayor de la naturaleza. Parece que en esta COP que tenemos una posibilidad de hacer cambios verdaderos, estructurales, frente al colapso. Lo que se está puesto en negociación es más negocios, más mercantilización. La propuesta llevada por el gobierno de Brasil con grandes fondos internacionales del Fundo de Protección Forever, ¿no? Para siempre de la selva, de los bosques, es una afronta a la defensa de la selva, ¿no? De una mercantilización de la selva. Es como si hay un declínio, tal vez, de los mercados de carbono que no han tenido las respuestas que se prometía. Las otras medidas alrededor de la bioeconomía o de la mercantilización de las florestas, ¿no? De las selvas, también nos aleja de los cambios necesarios y de lo que proponen las luchas y los movimientos. É um momento de cambio e, por um lado, em Brasil também, muito interessante, de las voces de la floresta que vão estar aí. As voces de los bosques. Hoje, em Brasil, há 45.000 estudantes indígenas. Há grandes intelectuais como Ailton Krenak, Davi Kopenawa, há as voces de la floresta que vão estar aí. E hablo floresta porque a Amazônia tem toda essa beleza da floresta, não é mais que uma selva ou o bosque. Pero vamos a escuchar essas vozes. Nós, no grupo de Ecologia Política, hemos, en los últimos 25 anos, tentado de promocionar diálogos com esses saberes. Henrique Leff, seu último livro publicado por Claxo, Diálogos de Saberes, precisamente. El IPCC todavía sigue muy cerrado para escuchar a los otros conocimientos. Y la idea de transformación de negocio, todas las formas de posibilidad de cambio, me parece que limita también la necesidad que tenemos de hacer cambios profundos. Felipe, en el marco de toda la COP y de lo que va a suceder en todos los alrededores, que van a ser seguro muy, pero muy potentes, ¿cuáles van a ser los eventos de los que participen como grupo de trabajo de Claxo? ¿A cuáles puede participar la gente que vaya a la COP? Que sabemos que es difícil igual ir a la COP porque valores muy altos y muy caros para los alojamientos, para los hoteles, entonces está siendo complejo para mucha gente de la sociedad civil y de los movimientos populares participar, pero ¿de qué van a estar participando ustedes y a qué podemos invitar a la gente? Hay muchas COPs en Belém. La COP oficial de la ONU, muy cerrada, yo no tengo acceso y ni mucho interés, porque sabemos que esta COP es una COP que ya está en decadencia y que en las últimas décadas no pudo organizar y movilizar a la sociedad frente a algo tan importante que es nuestro futuro y la posibilidad de habitar el planeta. Por otro lado, hay la cúpula de los pueblos, esta cumbre de los pueblos, organizada por los movimientos sociales. Ahí sí está el cambio. Ahí van a estar el MST, MAN, los movimientos sociales, y una gran parte será en la universidad. Nosotros, por el GT, vamos a estar en la universidad con compañeros y compañeras de los movimientos sociales y de otras universidades. Tenemos actividades en el Núcleo de Altos Estudos de Amazonía, coordinado por Edna Castro, que es una gran socióloga
de Amazonía integrantes del GT. Y además, al lado de los eventos también académicos, vamos a estar en la COP do Povo, COP del Pueblo. Ahí se van a hacer juicios de los grandes crímenes contra los derechos de la naturaleza y los pueblos. Y organizado también por parte del grupo de trabajo y otras organizaciones como Not One More, y recibiendo defensores ambientales de distintos países de Sudamérica, de México, de América Central, pero también de África, del continente africano. Los Masái van a estar ahí, del sureste asiático. Hay muchas movilizaciones y yo creo mucho en las movilizaciones, en los pueblos que van a ocupar Belém para demostrar que el espacio business oficial no da cuenta de los cambios que necesitamos. Entonces, aconsejo a seguir las redes de los movimientos para informarnos mejor y seguir en una lucha común en defensa del planeta. Mucho más que la promoción de negocios sobre el planeta. Felipe, en varios países de la región estamos viendo un aumento de los conflictos socioambientales, pero sobre todo también la persecución a defensores y defensoras del territorio, líderes y lideresas que viven en un riesgo constante, riesgo de vida concreto. Digo, tenemos casos muy dramáticos como el de Berta Cáceres, ¿no? Asesinada en el marco de su lucha, no solamente por los territorios, sino también por lo medioambiental. ¿Qué papel te parece que podría jugar algún acuerdo global como el de Escazú dentro de la Cumbre de los Pueblos o dentro de la COP oficial, entre comillas, para proteger estas vidas? Porque entiendo que hay una crisis de vida muy profunda, muy dramática y muy compleja en la persecución a las líderes y los líderes ambientales. Precisamente, Gustavo, el acuerdo de Escazú fue rechazado por el Congreso de Brasil justo antes de la COP. Y Brasil es uno de los países en el mundo donde más se matan a defensores. Eso no es por acaso, revela el Congreso horroroso, un horror que tiene Brasil, un Congreso de ultraderecha y que quiere promocionar más destrucción. El tema va a aparecer en las márgenes de la COP. Y es fundamental para que se comprenda que la lucha de los defensores ambientales no son luchas individuales, son las luchas colectivas. Debemos unirse a los defensores ambientales. Esta COP del pueblo, a COP do Povo, es organizada por, entre otras mujeres y hombres, a Claudelice Santos, que es la hermana de José Cláudio, que fue asesinado con su pareja María en 2011, un poco antes del asesinato de Berta Cáceres. Un crimen que sigue impune. Colombia es hoy el país con más violencia contra defensores en el mundo, tal vez. Essas violências son estructurales de la depredación del planeta y son protegidas, por ejemplo, en el Congreso de Brasil, dominado por la derecha. Asesinan a la gente para promocionar más destrucción ambiental. Es un crimen de ecogenocidio también. Algunos de estos casos van a tener un juicio simbólico en Belém. Es un horror que Brasil, luego antes de recibir a la COP, ha rechazado el acuerdo de Escazú, así como también ha autorizado la explotación del petróleo en la foz de la Amazonia, así como también se está recapeando y construyendo la carretera que hace una ligación entre Rondônia, en la frontera con Bolivia, hasta Manaus, en la Amazonía Central, y que va a promocionar todavía más desforestación. Seguimos explotando petróleo, seguimos desforestando y seguimos asesinando a los líderes. Esos deberían ser los temas de la COP oficial. ¿Cómo no van a ser los temas de la COP oficial? Vamos a luchar para que esas voces sean oídas de los movimientos y con la academia crítica, ¿no? El acuerdo de Escazú
es necesario que sea implementado, sobre todo en los países más violentos contra los defensores. Y es una lástima que este Congreso de Derecha de Brasil ha interrumpido el proceso de reconocimiento de ese acuerdo luego en el principio. Ese es un escándalo. Felipe, hay un término que a mí me parece que es bien interesante, que tiene que ver como la Amazonía, no solo como un territorio, sino como un sujeto político con voz propia. ¿Nos podrías explicar un poco qué significa eso? ¿Cuál es la profundidad de pensar de esta manera a este territorio que es central para Brasil, pero que es central para todo el planeta entero? La Amazonía es el corazón de nuestra América. La Amazonía es el corazón de la Via Yala. En Amazonía es que ha creado la producción de alimentos, de frutas, de magia, que ha influenciado las sociedades andinas, la sociedad en el sur del continente. La Amazonía es un sitio de encuentro, donde se ha encuentros de sociedades, encuentros de magias también. Brasil lo trata muy mal la Amazonía. Y hace muy poco tiempo. La Amazonía tiene una historia mucho más larga que Brasil. La Amazonía nos une a más de 10 países del continente. La Amazonía debería ser nuestro corazón para aprender a conviver con el planeta, conviver con los bosques. Y es gracias a la Amazonía que hay lluvia en Buenos Aires, que hay lluvia en São Paulo, y que hay agua en Santiago. Todos deveríamos unirnos en defensa de la Amazonía y desde la Amazonía comprender que todos los bosques están interrelacionados. No existe Amazonía sin el Chaco o sin el Cerrado. Y la defensa de la Amazonía es la defensa de nuestra habitabilidad en el planeta. No la Amazonía como algo distante, pero la Amazonía como esta composición donde los árboles lo hacen la regulación del clima y de la vida en el planeta. Los árboles que hacen la producción de la lluvia que circula por todo el continente. Hay un gran cientista en Brasil que se llama Antônio Donato Nobre. Este cientista debería estar con mucha más atención a su trabajo, porque él demuestra la circulación del agua por el continente y cómo los árboles son los que producen la lluvia. Y la circulación del agua, el ciclo hidrológico, es necesario para pensar en la habitabilidad del planeta y luchar contra el calentamiento global. Al lado del carbono, la reducción del carbono es un problema epistémico y del mercado, de la negociación, es una métrica del capital. Pero la métrica que deberíamos tener atención es de la circulación hídrica de las aguas y nuestra relación con los árboles. Los árboles como parte de nosotros. Y eso, las epistemologías, el conocimiento indígena, como el chamán David Copenaua, que es Yanomami, que es un pueblo que vive entre Brasil y Venezuela, pero ya estaban ahí antes de existir España, antes de imaginar a bajar a los europeos en nuestro continente, los Yanomamis ya estaban ahí. Y Copenaua tiene afirmaciones muy contundentes contra la queda del cielo, para la protección del bosque, porque sin los bosques, sin la selva, sin los árboles y sin los chamanes, toda la humanidad va a desaparecer, no solo los Yanomami. Entonces la Amazonía es una irradiación de ideas y de corazón con la tierra. Yo veo la Amazonía no como algo de Brasil o de Colombia Genial. O de Bolivia. La Amazonía es el corazón de nuestra América. Felipe, un placer enorme. Gracias por tus reflexiones. Nos ayudan a pensar, nos ayudan a poder reflexionar, pero sobre todo para preparar con la potencia la mirada de lo que será esa cumbre de los pueblos en Belén do Pará, que seguramente va a traer muchas más novedades que la COP oficial, mucho más potencia y sobre todo mucha más mirada de futuro, interpretando los territorios, la tierra, las líderes y las líderes y los lideresas que estarán ahí viendo la potencia que tendrá. Así que gracias por este encuentro y te agendamos un encuentro contigo, si te parece, el miércoles 19 de noviembre
en vivo desde Belén para que nos cuentes qué está pasando. Me parece perfecto. Y tenemos que desde Belén, ¿no?, afirmar que las ciencias sociales son las ciencias sociales con la naturaleza, no separadas de la naturaleza, ¿no? Que esta COP, las luchas que van a estar en Belén puedan inspirarnos, ¿no?, a superar la relación de separación con la naturaleza y pensarmos de una manera integrada. Va a ser un gusto, Gustavo, y espero poder aportar buenas novidades de movilización en defensa del planeta, no solamente a criticar, ¿no?, las nuevas transformaciones del capitalismo que se pueden estar negociando ahí, pero los encuentros inspiradores y los aprendizajes de esa diversidad de gente, de pueblos que van a estar en Belén para defender al planeta con nosotros. Gracias, Felipe. Un placer enorme, ¿eh? Gracias por este encuentro y nos vemos el 19 seguro. Muchas gracias, Fe- Gustavo. Un Felipe placer. Milanés, ecologista político, profesor de la Universidad Federal de Bahía y del Grupo de Trabajo Claxo Ecologías Políticas desde el sur, Avia Yala, realmente con una claridad muy potente y bueno, con esta posibilidad de profundidad de pensar en cómo será esa cumbre de los pueblos que permitirá escuchar no solamente otras voces, sino otras miradas, lo que sale de esa tierra, lo que sale de esa Amazonía, también con identidad política, pero también lo que los pueblos vienen diciendo desde hace siglos, inclusive antes de estas marcas territoriales con las que convivimos al día de hoy. Me parece que esa es la potencia de lo que también nos traía Felipe Milanés. Nosotros separamos muy brevemente y continuamos con más hacia la COP30. Y continuamos con este Infoclaxo especial, estamos hablando de la COP, estamos hablando hacia la COP, estamos pensando qué es lo que va a suceder en Belém, en Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025, con la posibilidad no solamente de pensar en las actividades más oficiales que están pensadas en el marco de la COP, sino también de todo lo que se genera en los alrededores de la COP, relacionada con cumbres de los pueblos, de los territorios, de cada una de las organizaciones que están ahí, digo, de las juventudes, de líderes y lideresas que también van a participar, de movimientos indígenas que tendrán lugares muy importantes en el marco de toda la COP. Y la verdad que es un placer enorme recibir a nuestros próximos invitadas e invitados. Vamos a hablar con Adrián Martínez, él es director de la Ruta del Clima, y también con Jennifer Rojas Valverde, coordinadora de comunicación estratégica de la Ruta del Clima, así que les damos la bienvenida a los dos. Jennifer, Adrián, bienvenidos al Infoclaxo y gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación y muy contentas de acompañarles en este espacio y también tener la oportunidad de contar un poquitito sobre la perspectiva de la organización y qué vamos a estar haciendo en la COP. Adrián, Jennifer, la verdad que es un placer enorme porque aparte sabemos que vamos a integrar algunos de los trabajos y de las presentaciones que harán durante la COP y eso es muy potente y realmente sumar esfuerzos es muy valioso en el marco de este tipo de encuentros. Pero primero, vayamos a lo primero. Adrián, si nos quieres contar un poco de qué se trata la Ruta del Clima, porque sabemos que hay mucha gente que lo conoce, pero también hay mucha más gente que puede conocerlo a través del testimonio que nos traigan hoy ustedes. Así que, ¿qué es la Ruta del Clima? Claro, la Ruta del Clima es una ONG basada acá en Costa Rica, es una ONG que trabaja pues en Latinoamérica. Tenemos un gran foco de trabajo con comunidades vulnerables en Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica. También hemos colaborado en Colombia y Chile. En temas de impacto climático, la organización básicamente nos enfocamos en la investigación para la acción política. Empoderamos, creamos capacidades en comunidades, investigamos para poder conocer especialmente la relación entre el clima, los derechos humanos, los impactos climáticos, cómo esto se conecta con la gobernanza nacional e internacional del cambio climático y pues promover una comprensión basada en nuestro contexto latinoamericano, en nuestros derechos, en las obligaciones de los estados. Y pues trabajamos también a nivel intergubernamental en lo que es Naciones Unidas, en la Cumbre de Cambio Climático y en otros espacios, pues promoviendo estos derechos que todos y todas tenemos a un clima sano
y pues a que nuestros gobiernos cumplan con sus obligaciones frente a la crisis climática. En ese sentido, sabemos que tienen un nivel de potencia, de actividad muy grande y que también lo estarán generando en el marco de la COP en Belén do Pará, donde estarán participando de manera presencial. Y en ese sentido, me gustaría, para avanzar contigo, Jennifer, que nos puedas contar un poco qué es lo que está previsto para esas jornadas durante la COP, para que la gente ya pueda empezar a vislumbrar un poco cuáles son estas iniciativas. Muchísimas gracias. Lo primero es, aprovechando también que tienen ahorita en pantalla la página web de la Ruta del Clima, que pueden seguir todo lo que vamos a hacer en la COP, justamente donde dice COP30, y ahí vamos a estar actualizando toda la información. Entonces, parte de las actividades que vamos a estar haciendo y que este año pues nos tiene bastante emocionados, es un hub sobre reparaciones climáticas. ¿Y por qué decidimos hacer un hub enfocado en reparaciones como tal? Como Adrián estaba mencionando, trabajamos con comunidades y parte de lo que del centro, de lo que mueve a la organización, es poder llevar las voces de las comunidades, las voces de las personas que están justamente en la primera línea de acción. Entonces, en este hub vamos a tener distintos eventos como tal, y hay uno en específico al que les invitamos desde ya, con el cual vamos a inaugurar el hub, que va a ser justamente el jueves de la primera semana de la COP, donde vamos a tener un evento que es un panel donde vamos a tener la perspectiva de las diferentes organizaciones con las que hemos trabajado en las comunidades de Guatemala, Honduras, El Salvador, y por supuesto nosotros vamos a compartir la visión desde Costa Rica y cuál es la realidad que están viviendo estas comunidades, pero sobre todo va a estar acompañado de una galería de arte donde hemos estado recopilando fotografías de cuál es la realidad que viven las comunidades, pero también, y de forma muy empírica, podemos decir, hemos realizado también con las comunidades manifestaciones artísticas de para ellas y ellos que son reparaciones climáticas. Entonces también vamos a tener elementos gráficos que han sido diseñados de forma manual y artesanal por las comunidades como tal. Entonces, esta galería de arte que vamos a tener es súper relevante en el sentido que va a mostrar no solo las voces de estas personas, ¿verdad?, sino que nos va a poder permitir, pues, palpar un poco y sentir lo que están viviendo las comunidades como tal. Adicional a eso, vamos a tener otras actividades como, por ejemplo, un taller sobre reparaciones climáticas al cual les invitamos también, porque nos permite construir de forma colectiva, que es lo que busca la organización, qué es lo que sentimos que deberían de ser las reparaciones climáticas y cómo deberían de llegar las reparaciones climáticas, pues justamente hasta las conversaciones y hasta donde se toman las decisiones como tal. Y adicional a eso, también vamos a estar participando en muchísimos otros eventos, como sites event oficiales como tal, y siempre hablando desde la perspectiva de los daños y las pérdidas y cómo los daños y las pérdidas tienen que también reparar el daño que se ha causado a las comunidades como tal. Entonces, nuevamente, invitarles para que puedan seguir nuestras redes sociales y sobre todo este landing page donde van a encontrar todas las actualizaciones de los distintos eventos en los cuales vamos a estar participando. Y ahí estábamos viendo parte de los materiales que tienen que ver con la difusión, pero también estas páginas web donde van a poder encontrar muchísimos materiales. Son páginas web realmente muy preparadas como para poder alojar todo lo que va a estar sucediendo ahí. Desde Claxo realmente es un placer enorme poder formar parte también de este hub, de este espacio que va a estar en el marco de la COP. Y quería volver a ti, Adrián, primero para pensar un poco en el marco de este encuentro de la COP. Digo, a ver, y teniendo en cuenta el trabajo que vienen haciendo desde la ruta del clima, ¿qué cambios concretos propondrías en la organización en las reglas de participación en Belém como para realmente garantizar incidencia real de comunidades y de diferentes organizaciones de la sociedad civil del sur global, para que no sean presencias más simbólicas, entendiendo la importancia que tiene la palabra que viene desde los territorios? Sí, yo creo que eso se liga mucho con el tema de el reconocimiento que las negociaciones climáticas deben estar restringidas o guiadas por los derechos humanos y el derecho internacional.
Y en esa línea, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos mucho que decir con el acuerdo de Escazú, en el tema no solo del acceso a la justicia y las reparaciones, que es tal vez el centro de nuestro trabajo, pero también de la participación efectiva. Y creo que eso es uno de los grandes faltantes que tiene la Convención Marco y todas estas discusiones de gobernanza internacional, donde no se reconoce que tenemos un derecho humano de participar e incidir y tener un peso en las decisiones que se toman dentro de la COP. Y eso es una de las razones por qué temas como reparaciones climáticas, género o en general los derechos humanos o la obligatoriedad del financiamiento para mitigación o acciones de adaptación o reparar el daño que causa el cambio climático no son abordados de una manera correcta, desde las obligaciones, desde la realidad de lo que está pasando, de lo que se necesita, y sino desde el interés geopolítico, de lo que están dispuestos o no los países y las empresas que les influyen en hacer. Y creo que eso es un cambio sustancial, digamos, que el derecho tenga una línea base, digamos, en las negociaciones climáticas, que se nos reconozcan los derechos y más que todo que también tomemos esos derechos y los ejerzamos como el derecho de participar dentro de las negociaciones. Eso es parte de lo que tiene que cambiar en la Convención Marco para acercarse a la realidad. Y la realidad es que somos nosotros, todos y todas, en los territorios quienes debemos decidir y forjar el camino que tome la gobernanza climática, y no son solo los tecnócratas o los diplomáticos aislados en cuartos allá en Belén, en este caso, quienes deciden el destino de la humanidad, sino somos todos y todas quienes debemos construir eso. Es bien interesante lo que nos estaban planteando y cómo estábamos avanzando en relación a todas estas cuestiones. Y pensaba, y quería ir a ti, Jennifer, para hablar un poco de la visibilidad, cómo sensibilizar a través de la comunicación, cómo sensibilizar a través de las campañas, en esta lógica de reparaciones, pero también de que las temáticas empiecen a ser discutidas en las sociedades, porque entiendo que eso tiene mucha más posibilidad de que se transformen en políticas públicas que tengan en cuenta lo que está sucediendo en los territorios. Digo, ¿cuál es tu análisis con respecto a esto desde la experiencia comunicacional y de lo que implica también la campaña desde lo comunicacional? Claro, y aquí tenemos que detenernos un poco y ponernos también en los zapatos, como podríamos decir, de las mismas comunidades, ¿ok? Porque entonces no se trata nada más de venir y por medio de campañas de comunicación, pues empezar a hablar sobre reparaciones climáticas sin que el resultado final llegue a las comunidades como tal, porque de eso se trata, ¿ok? Entonces, estas campañas lo que nos sirven ciertamente es para poner sobre la mesa de discusión el tema, y no solo el tema como tal, sino cuáles son las demandas que se hacen desde las comunidades. Entonces, las campañas las enfocamos de forma tal que respondan, pues sí, a un análisis político, porque tienen que responder a esto, ¿verdad? Tienen que servir para hacer incidencia, tienen que servir para que, como lo mencionaba, se puedan convertir en un momento pues en política pública como tal, ¿verdad? Pero sobre todo que en el medio de la campaña siempre podamos tener la visión de las comunidades y cuáles son sus demandas. ¿Y a qué nos referimos con cuáles son sus demandas? Pues que cuando hablamos del término reparar, y si bien es cierto, se tiene en este momento sobre la mesa de discusión de qué son reparaciones climáticas, hasta dónde llegan y cuáles son las obligaciones que tienen los estados en cuanto a las reparaciones climáticas, todas las personas las entendemos diferentes. ¿Y por qué lo entendemos diferentes las reparaciones climáticas? Porque no es lo misma la reparación y la compensación del daño que necesita una comunidad que la que necesita otra en otro lugar del mundo, ¿ok? Y entonces, cuando hablamos de estas campañas de comunicación, tenemos que integrar la visión general de forma tal que entonces podamos tropicalizar también a la realidad de cada una de las regiones, cuáles son las necesidades que estamos teniendo y cómo se viven los impactos climáticos, pero sobre todo poder en medio de estas campañas de comunicación dejar cuál es el mensaje que tienen las comunidades, cómo necesitan que las reparaciones climáticas lleguen hasta sus territorios, cuáles son las necesidades que tienen para poder reparar sus territorios, para poder ellos y ellas ejecutar lo que necesitan, ¿verdad? Y no solo que sean reparaciones impuestas, reparaciones sin una fecha, reparaciones sin los fondos para poder hacerlo, ¿verdad? O reparaciones con fondos que entonces van a empezar a ser
revisados de una forma en la cual las comunidades no van a poder acceder a estos fondos. Entonces, cuando hablamos de las campañas de comunicación y la importancia de poder hablar de hacer incidencia por medio de la comunicación como tal, tenemos que tener como pilar número 1, hablar justamente de la necesidad que se tiene en el centro del corazón de las comunidades y, por supuesto, transformarlas en políticas públicas. Y lo último que yo podría decir sobre esto es aliarnos entre los diferentes sectores que estamos trabajando en pro de las comunidades para que realmente el daño en las comunidades cese y no se repita nuevamente. Pensaba en relación a lo que iban diciendo y me gustaría ir con vos o contigo, Adrián, para que nos puedas contar algunos detalles con respecto a lo que sucede directamente en Costa Rica. Digo, ¿en qué situación se encuentran? Vivimos en nuestra América Latina y el Caribe, un territorio en disputa, entre otros, en donde inclusive hay gente que niega de manera rotunda el cambio climático, ¿no? Digo, ¿qué es lo que sucede en Costa Rica, Adrián, y en qué situación se encuentran para tratar de entender un poco desde dónde vienen y cómo llegan a la COP? Está silenciado, el famoso está silenciado de surgido en No, no. pandemia. Ahora sí te escuchamos perfecto. Buenísimo. Pues sí, creo que el tema en Costa Rica es en ciertas formas similar y tal vez un poco diferente en contexto que el resto de Centroamérica, similar en tanto a los impactos climáticos, similar, diferente un poco en las realidades socioeconómicas del país. Creo que en Costa Rica hay una gran imagen verde que a veces ahoga pues las necesidades de las comunidades muy vulnerables, pero también esa gran imagen verde y esa supuesta estabilidad se encuentra con una gran desigualdad, una creciente desigualdad económica entre las comunidades agrícolas, las personas de pueblos indígenas, quienes viven de la tierra o del mar. Eso es una realidad abismal, digamos, es una disparidad enorme entre mansiones de millones y millones de dólares a personas que viven el día a día y que activamente son desposeídas de sus territorios para sea la gentrificación o para el desarrollo de proyectos extractivistas como lo que es la piña, como lo que es el banano y otras actividades que pues también generan mucho más vulnerabilidad al transformar el territorio, pero también al introducir contaminantes como los pesticidas y demás. En ese contexto, nuestras comunidades enfrentan el proceso de desertificación, de incremento del nivel del mar, de el calentamiento y pues la muerte del coral en las costas, que vienen a limitar tal vez lo que este tipo de economías ha dependido por mucho tiempo, que es el poder depender en los servicios ecosistémicos, sea para el turismo rural, sea para alimentarse o comercializar el pescado o algún otro producto que nos da la tierra. Esto es lo que se viene generando una crisis donde las personas, aparte de que muchos de ellos no son propietarios porque viven o en la línea fronteriza o viven en zona marítimo-terrestre del Estado, pues ya no pueden cumplir con esos mínimos que les aseguraban la vida y que en algunos casos también protegían su identidad cultural, digamos, de pertenecer a un pueblo, de tener una cultura, de tener tradiciones. Y ese es el tipo de vivencia que se vive en Costa Rica, pero que también se vive en Centroamérica, que es de por sí una economía basada en la agricultura y la pesca, en las grandes mayorías de la población, pero que se ve también sujeto pues a esta gentrificación y esta sobreexplotación de recursos que no necesariamente dejan el bienestar económico o social o ambiental en las comunidades que sea donde lo insertan o que las llega a desplazar. Y pues nos vemos eso, pues también una liberalización de la economía y una destrucción de los servicios sociales que incrementa la vulnerabilidad de las personas, eliminación de buenos servicios de educación, de salud, de prevención, de seguridad, con esta locura de reducir el Estado y pues quedan desamparadas las comunidades en un escenario donde las empresas están desreguladas y la protección social viene a ser inexistente. Y en ese contexto, lo que es el cambio climático, que es producto del lucro, producto de la acción económica,
les genera un gasto, o sea, les impone como un efecto negativo que ellos y ellas tienen que subsidiarle a la explotación, sea transfronteriza de grandes empresas carboneras o de combustibles fósiles o industrias, o aún de los agronegocios o las empresas de turismo que les rodean. Y son esas las personas las que terminan pagando por impuestos los préstamos que recibimos del FMI o del Banco Mundial o del Green Climate Fund o de todas esas entidades que dan financiamiento climático para resolver esas nuevas necesidades que en sumadas a las que siempre han existido tienen las comunidades, pero de su propio bolsillo, por condiciones que ellos y ellas no generaron. Y es donde en Costa Rica y en el resto de Centroamérica se consolida pues esa relación entre la explotación, el colonialismo, el capitalismo desregulado y el cambio climático. Adrián, Jennifer, la verdad que les agradezco enormemente. Les hago ya mismo la invitación para que el miércoles 19 de noviembre estemos nuevamente aquí en el Infoclaxo y para que nos puedan contar con más detalle qué es lo que se vivió y qué de la expectativa se termina dando o no, pero antes de que se vayan me encantaría que nos vuelvan a invitar entonces para que podamos tener claridad si estamos en Belén, dónde tenemos que ir y si estamos virtualmente, qué tenemos que hacer. Las dos cosas son invitaciones muy potentes para que nos hagan, no sé si Jennifer o Adrián quieren hacer nuevamente esta invitación para que marquemos bien concretamente en nuestras agendas. Claro, nada más recordarles que pueden seguir nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram como La Ruta del Clima y también en nuestro sitio web, igual larutadelclima.org, y van a entrar al landing page donde dice COP30 y ahí va a estar toda la información de todos los eventos en los que vamos a estar. Esta landing estamos de forma constante a actualizarlo, de hecho en este momento estamos trabajando para ir agregando todos los eventos en los cuales vamos a estar. Y reiterarles nuevamente la invitación a que puedan unirse si van a estar en Belén, al Hub de Reparaciones Climáticas, contar realmente con la perspectiva de todas las personas que vamos a participar de la COP. Para nosotros es súper importante y por eso hemos creado este espacio, un espacio donde queremos escuchar a la sociedad civil, donde queremos construir también con las diferentes organizaciones y grupos que vamos a estar allá y sobre todo donde también queremos traer un poquitito de la esencia de Centroamérica y por eso hemos creado esta galería de arte para poder contar, pero sobre todo que puedan ver y, como decía antes, sentir cuáles son los impactos climáticos que están viviendo las comunidades, pero sobre todo también cómo se están preparando para seguir trabajando y haciendo frente a lo que está sucediendo en sus comunidades como tal. Entonces, nuevamente, en nuestro Instagram como La Ruta del Clima o bien en larutadelclima.org. Bienvenidas y bienvenidos desde ya para que puedan sumarse y contarnos también qué piensan. Adrián, Jennifer, la verdad que un placer enorme. Gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Nos volveremos a ver solo en unas semanas, el 19 de noviembre. Ahí seguramente con algunas conclusiones serán nuestros ojos, nuestra referencia, lo que suceda en la COP30. Así que gracias por este encuentro y reitero nuevamente un placer también desde Claxo poder formar parte junto a ustedes de lo que va a estar sucediendo allá. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por formar parte. Estábamos hablando con Adrián Martínez de la Ruta del Clima, y Jennifer Rojas también, ambos que estarán en la COP30 y que realmente nos traerán una visión de lo que suceda por allí. Nosotros separamos muy brevemente y ya continuamos con más en este programa hacia la COP30, aquí desde el Infoclaxo.
Para nosotros este tipo de taller y laboratorio de ideas, le podríamos decir, es un espacio clave para poder encontrarnos personas que estamos trabajando en temas ambientales, en defensa de los derechos humanos, que muchas veces estamos articulados y otras veces no. Entonces este espacio es justamente eso, necesario para encontrarnos, pensar y luchar en conjunto con otros. Nicolás, ¿qué es la Fundación Plurales? Digo, ¿y en qué ámbitos trabajan? Digo, ¿qué es lo que implica el desarrollo del trabajo de la Fundación? Plurales es un fondo socioambiental, tiene sede en Córdoba y trabajamos principalmente en Argentina, Bolivia y Paraguay. Estamos impulsando principalmente fortalecimiento de organizaciones de base por medio de apoyos económicos y técnicos directos a organizaciones del territorio, campesinas e indígenas en temas como justicia climática, justicia de género y principalmente todo lo que tiene que ver con la incidencia en las políticas públicas sobre esos temas. En ese sentido, Nicolás, sabemos que en el marco de Latinoamérica y el Caribe es un territorio, una biodiversidad increíble, pero en el cual también la verdad que ser defensor ambiental posiblemente es uno de los territorios con más riesgo a nivel mundial. Digo, ¿qué implica trabajar con cada una de esas organizaciones de base? Digo, es muy difícil pensar en la lucha ambiental, por ejemplo, sin pensar en Berta Cáceres y también lo sucedido con respecto en el marco de la brutalidad después de su enorme lucha. Digo, ¿cómo se trabaja con esas organizaciones de base teniendo en cuenta este contexto? Nosotros trabajamos mano a mano con organizaciones defensoras de los derechos humanos y ambientales, con defensores ambientales y del territorio. Es una situación complicada en nuestra región, realmente es la región más peligrosa del mundo para este tipo de trabajos. Sin embargo, estas organizaciones tienen una fortaleza y una capacidad de adaptación increíble. Realmente son personas que están ayudando a cambiar el mundo, a mantener esa biodiversidad que necesitamos, a generar cambios específicos para solucionar el tema del cambio climático. Son personas clave que tenemos que fortalecer en nuestro territorio para poder salir adelante. Nicolás, ¿qué efectos te parece que tuvo el acuerdo de Escazú? Tengo entendido que se firma en 2018, recién se empieza a implementar más contundentemente 2021, pero por ahí varios países que aún no ratificaron el acuerdo, hay mucha diversidad en ese marco y países que por ahí ratificaron, pero que por los vaivenes políticos entiendo que también deben tener diversidad en la forma de implementarlo, ¿no? El acuerdo de Escazú es una estrategia y una herramienta que tenemos a disposición absolutamente importante. Más allá de que haya países que todavía no lo hayan ratificado, los que lo ratificaron aún más, pero para la región en sí es una herramienta clave para poder defender los derechos territoriales, para poder poner sobre la mesa, normativas que ya teníamos, porque en realidad el tratado en sí no crea derechos nuevos, sino que los pone sobre la mesa y los pone en articulación, ¿no? En articulación para defender el territorio, para defender a quienes defienden el territorio, y en ese sentido creo que es absolutamente necesario justamente para las personas defensoras ambientales. En la reunión hablábamos justamente de esto, que a partir del acuerdo de Escazú en América Latina empezamos a hablar y a poder categorizar el tema defensor ambiental como una categoría específica dentro de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y es algo que nos institucionaliza en el trabajo que vamos haciendo, en las luchas que llevamos adelante y nos pone en otra posición, ¿no? Mi nombre es Naya, soy de Sustentabilidad Sin Fronteras. Somos una ONG que nació en Argentina después de que nos encontrábamos en la COP21, cuando se hizo la firma del Acuerdo de París. Y somos un grupo de profesionales de diversas disciplinas que nos unimos especialmente para hacerle frente al cambio climático. O sea, el cambio climático es nuestro paraguas de acción y tenemos abogados, yo hice ciencias ambientales, tenemos médicos, gente que hace periodismo, gente que viene del marketing, ingenieros. Y bueno, a través del trabajo multidisciplinario trabajamos en mitigación, en adaptación, en incidencia, que era un poco lo que hablábamos recién, y comunicación y campañas, porque también hay veces que hay que decir cosas, entonces necesitamos también comunicación y campañas. En ese marco, ¿cómo es trabajar las cuestiones relacionadas con el cambio climático en un contexto complejo en el cual hay una parte de los sectores de
de derecha que se han impuesto en lógicas negacionistas con respecto al cambio climático y lo que sucede en nuestro planeta. Y la verdad es que es bastante triste y bastante grave y nos trae la conversación mínimo 10 años atrás, o sea, incluso hasta antes del 92, que es cuando se hizo la primera cumbre de Río. O sea, realmente es un retroceso, obviamente en la implementación, pero también en las conversaciones y una polarización que antes no había. O sea, el cambio climático es una ciencia, no es una creencia, y al colocarla en el rubro, en la categoría de crees en el cambio climático, es un gran problema porque es la misma ciencia con la que, no sé, nos alimentamos, nos vestimos, viajamos, nos movemos y confiamos cuando vamos al médico. Bueno, con esa misma confianza deberíamos tratar la cuestión del cambio climático. Obviamente se forman grietas que son muy dañinas para tratar de implementar proyectos. Entonces, obviamente, parte de lo que hacemos son campañas de lucha contra la desinformación. Cuando alguien dice el clima siempre cambió, tienen razón, pero necesitamos ver la variabilidad después de los impactos antropogénicos, las emisiones de gases de efecto invernadero y explicar todo eso. Entonces, lamentablemente nos trae la conversación varios años atrás, pero bueno, ahí estamos, dando las conversaciones que hay que tener. En el marco de la región, estamos posiblemente en una de las regiones o la región más biodiversa del mundo, pero que también ser un luchador o luchadora ambiental, implica un riesgo enorme, con casos muy dramáticos como el de Berta Cáceres, pero podríamos plantear también otros que se han dado de amenazas, de represión, de violencia. Y en particular contra las lideresas o las mujeres que llevan adelante este tipo de luchas. ¿Cómo es desde tu rol y cómo lo ves eso de ponerse en lógica de difundir, de generar impactos, las cuestiones relacionadas con el cambio climático? Bueno, es un punto clave el que vos levantás, el tema de quiénes son las voces que defienden la naturaleza, que defienden la Pachamama, etc. Nosotros también hacemos un rol de amplificar esas voces. Por ejemplo, ayer presentamos un libro que se llama Un Buen Día, donde le preguntamos a 30 lideresas de América Latina cómo sería un día en sus vidas si superamos las crisis sociales, económicas y ambientales de nuestro siglo, porque tienen una conexión con las naturalezas, con sus familias y con sus territorios que a veces nos falta. Y nos falta amar a esa naturaleza y entender, como dice Oriana, que es una activista de Colombia, buceadora de apnea, encontró el cielo en la tierra. Y encontró que teníamos todo lo que necesitábamos y a veces acordarnos de eso es muy importante. Entonces, parte de nuestro rol es levantar esas voces que también se mezclan con, por ejemplo, dentro del libro está Cristiana Figueres, nada más y nada menos que la arquitecta del Acuerdo de París. Tenemos deportistas, artistas, legisladoras como Cecilia Requena, que es de Bolivia, que es una senadora que lucha por los derechos de las comunidades también. Entonces, traer esas voces a planos como el de la COP30 que se viene o el de la Semana del Clima de Nueva York es nuestra forma de amplificar una mirada que a veces está ausente, especialmente en los medios tradicionales de comunicación e incluso en las redes sociales. No nos llegan esas historias y a veces necesitamos esos relatos que le ganan al dato que también necesitamos. Entonces necesitamos los dos, necesitamos los datos y los relatos para hacerle frente a este negacionismo que es bastante doloroso. ¿Dónde podemos encontrar este libro, este material? Todo lo que hacemos es público, es gratuito y está en español en nuestra página web. Y el libro, a través de Editorial Econautas, en su página web también se encuentra, digamos, porque los libros tienen ese no sé qué. Entonces, hay algunos que nos gusta leer en papel, bueno, también lo pueden comprar en Editorial Econautas. Carlos, en principio, ¿qué implica este tipo de encuentros o el que hubo ayer? ¿Cuál es la importancia de la realización de estos encuentros? Bueno, reforzar el debate sobre las transiciones justas en América Latina. Yo diría que frente a dos cuestiones claves, el efecto de la crisis que estamos viviendo, de impacto social, económico, y fundamentalmente desde la perspectiva de los cuidados y de la emergencia climática que se está viviendo intensamente en todos los países de América Latina, y teniendo como telón de fondo la oportunidad que implica el hecho de que se va a desarrollar la COP30 en Brasil en el mes de noviembre. Entonces estamos intentando en el camino hacia la COP30 reforzar esas agendas y juntar, digamos, las voces de sociedad civil y poder darle un poco de cuerpo a varias de las iniciativas que se están trabajando en nuestros países. Carlos, en ese sentido, tú nombras lo de la COP30, entiendo que las temáticas son muchas, pero viviendo en el territorio con mayor biodiversidad del planeta Tierra, en donde realmente los desafíos del tema climático son tan centrales, ¿cuáles piensas que son los ejes que sería interesante que la COP30 realmente tenga en juego para pensar la región desde la región también? Bueno, yo creo que es estupendo que preguntes eso, porque justamente una de las
reflexiones más importantes que sucedieron en la COP16 de biodiversidad que se celebró el año pasado en Colombia, remarcó la importancia de que entendamos la necesidad de trabajar mecanismos que aproximen acuerdos y resultados en torno al problema del deterioro de la biodiversidad que estamos viviendo a nivel planetario y el impacto de la emergencia climática que tenemos, es decir, aproximar las agendas climáticas y de diversidad. Finalmente, nosotros en América Latina sabemos que se trata de una crisis de índole ecológico y tiene esa dimensión, yo diría, biodiversidad social y ambiental. Entonces, me parece que fundamental y hay algunos aspectos que obvio no pueden faltar, tienen que ver con la protección de bosques, tienen que ver con problemas, digamos, asociados a la deforestación, al cambio del uso de los suelos, que están muy relacionados con el tema del impacto sobre la transición energética, el uso de recursos estratégicos importantes como el agua, la tierra, los bosques, de nuevo, creo que son fundamentales para América Latina y como telón de fondo y a nivel global, el tema del financiamiento. Bueno, necesitamos propiciar una transición o transiciones a nivel de los territorios y cómo se van a financiar esas transiciones en el marco de una serie de negociaciones que venimos arrastrando desde el Acuerdo de París, en donde los países más desarrollados no terminan de cumplir con los compromisos que ahí se establecieron. Carlos, en el marco de todo esto, ¿qué rol te parece que está jugando el Acuerdo de Escazú, entendiendo de 2018, recién a 2021, con la entrada más en vigencia, con ratificación de muchos países, pero también con la falta de muchos otros y con países que en el marco de esta lógica más negacionista también está complicando mucho el marco de poner sobre la mesa derechos muy básicos, ¿no? Alrededor del Acuerdo de Escazú hay como varios desafíos en el camino. Se ha avanzado bastante en materia de firma y ratificación del acuerdo, pero obviamente todavía en materia de implementación y de lo que eso implica para mejorar la vida de las personas, que es la finalidad última de esto, facilitar el acceso, facilitar la información. Todavía hay brechas enormes en los países y mucha resistencia por parte de las autoridades a que eso se implemente debidamente, ¿no? Falta todavía también mucho conocimiento de la población civil y de las personas que están en la primera línea de defensa del ambiente para entender lo que este instrumento implica en materia de acceso a información y lo que implica en materia de participación o incluso de temas tan importantes como la transversalización de género en el debate de los temas ambientales, en el cual también se ha avanzado mucho en el debate alrededor del Acuerdo de Escazú. Entonces son como varios niveles de desafíos. En ese camino del trabajo que tenemos en América Latina, vamos hacia la COP4 del Acuerdo de Escazú, en la primera parte del primer cuatrimestre del próximo año, del 2026, y creemos que es muy importante que tengamos y profundicemos la evaluación de lo que viene funcionando, por qué viene funcionando bien y qué no está funcionando bien y definitivamente tenemos que reforzar. El dato concreto y más brutal es que seguimos teniendo la región más violenta en torno a violación de derechos humanos, derechos de la naturaleza y la situación de los defensores y defensoras. Y ese dato, esa cuestión concreta que no es solo estadística, sino que es la vida cotidiana de las personas en las comunidades y en los territorios, nos persigue y nos obliga desde todo punto de vista político y ético a seguir trabajando alrededor del Acuerdo de Escazú, que es un instrumento importantísimo, pero fundamentalmente
para proteger la vida de los defensores y las defensoras. Carlos, en ese marco, digo, ¿cuál es el rol que le asignás a movimientos sociales, lideresas, líderes ambientales en la COP? Digo, porque para que no quede muy metida hacia adentro la discusión y que por ahí algunas vertientes que son muy centrales en la lucha de cómo llevar adelante todas estas cuestiones no sean tenidas en cuenta. Bueno, hay una función de presión a los acuerdos actualmente existentes. Muchas personas, incluso tomadores de decisión importantes, han insistido que la COP de clima que se va a desarrollar en Brasil en el mes de noviembre, ya necesitamos que se transforme en la COP de la implementación de los acuerdos existentes desde el Acuerdo de París y que siguen sin funcionar. Es decir, acuerdos hay, pero necesitamos que funcionen y que efectivamente echen a andar, y ya no podemos seguir postergando más el funcionamiento de esos acuerdos. Esos acuerdos son importantes, pero son insuficientes en el marco de la crisis que estamos viviendo. Y ese es otro papel importante de los movimientos sociales y de los grupos de la sociedad civil, que yo creo que tenemos que presionar por agendas más progresistas y agendas que incorporen temas que no necesariamente se encuentran hoy en el marco de lo que son las negociaciones oficiales o las negociaciones de las partes del Acuerdo de París. Por último, en el marco de transiciones justas, obviamente hemos hablado en varias oportunidades, pero ¿cómo interpretás hoy que se puede tener la agenda de transiciones justas en Latinoamérica y el Caribe, entendiendo sus particularidades? Y también marcando una agenda propia, digo, porque imagino que ahí yo leí un poco lo que planteaba en relación a este encuentro y esta lógica en este mundo multipolar, pero en el cual hay dos jugadores muy grandes que están marcando la cancha, Estados Unidos y China. Digo, bueno, ¿cómo juega las transiciones justas en Latinoamérica y el Caribe? Hay un aspecto que a mí me parece donde se anuda la problemática y que es muy claro en el debate que tenemos en América Latina, y es el modelo de desarrollo. El modelo productivo y la situación que experimentamos en términos económicos y sociales, el impacto que eso implica en términos económicos y sociales, es necesario considerarlo para pensar la cuestión de las transiciones justas. Y es fundamental, y hemos aprendido mucho sobre eso, la importancia de poder pensar agendas desde lo territorial y desde lo local, porque definitivamente no vamos a contar ni con consensos ni con posibilidades de tener soluciones únicas con espectro nacional o mucho menos regional. Y es ahí donde hay buena parte del desafío. Yo creo que hay dos temas paralelos que son muy importantes y que están en el marco de las negociaciones internacionales y que se anudan con esta agenda. Uno es el tema de reparaciones, y no quiero dejar de mencionarlo porque las resoluciones recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia remarcaron mucho la necesidad de incorporar la cuestión de las reparaciones en el debate internacional sobre justicia climática, en el debate internacional sobre cambio climático, y particularmente para nosotros este es un componente de la justicia climática que necesariamente debe ser incluido y que no estaba siendo incluido y que tiene mucha resistencia por parte de los países desarrollados. Y el otro componente es el que tiene que ver con la transición energética justa, y que supone toda una presión sobre un modelo de desarrollo extractivista en los territorios en América Latina, y que entra en el debate de la disputa geopolítica por recursos estratégicos como es el agua, la tierra, y que hoy es, digamos, el ápice de conflictos armados como los que se viven en Ucrania, o incluso de la situación que se vive en Gaza con el pueblo palestino, y que se refuerza con todo el tema de los minerales y las tierras raras, que también están generando presión en los territorios, particularmente en América Latina, como lo sabemos. Entonces, una cosa que yo insisto es que las negociaciones de cambio climático, que a veces parecen ser temas muy técnicos,
en realidad son temas que tienen que ver con la vida concreta y cotidiana de las personas en los territorios. Y tenemos que remarcar y recordar mucho esto porque son negociaciones urgentes en ese sentido. Bueno, primero creo que es importante situar la relevancia de contar con un instrumento como el Acuerdo de Escazú en América Latina. Lo que decía, América Latina es una de las regiones más peligrosas, si no la más peligrosa, para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, del ambiente en los territorios. El Acuerdo de Escazú pertenece al campo de los acuerdos en el marco del derecho de acceso, que tiene que ver con acceso a la información y participación de la ciudadanía para temas ambientales. Digamos que ese es el núcleo central de lo que implica el Acuerdo de Escazú, y obviamente a partir de esa necesidad de discutir la participación en temas ambientales y de discutir el acceso a la información, pues se ha hecho el vínculo con las necesidades de proteger la vida de los defensores y defensoras, dado que en América Latina nos encontramos en ese nivel básico de que ejercer ese tipo de derechos o el intento por ejercer esos derechos te cuesta la vida en América Latina. Entonces es un instrumento fundamental en el marco de lo que implica la defensa de derechos humanos, de derechos de la naturaleza, como lo decía ahora, y es un instrumento fundamental para lo que están haciendo las personas en las comunidades frente a la crisis climática, pero también a lo que implica el modelo de desarrollo y todo el impacto de las industrias extractivas sobre los territorios. Y ahora queríamos hablarles de un evento muy especial que se estará realizando en los próximos días, que tiene que ver con este seminario taller Mapaternidades en América Latina y el Caribe. Hoy, diálogos entre investigación y acción social. Será el 13 de noviembre, llevado adelante por el Grupo de Trabajo Claxo Estudios Críticos en Mapaternidades. Invita a este seminario taller. Bueno, en la página web de Claxo pueden encontrar todos los datos. Será de 9 a 16:30 con modalidad virtual el jueves 13 de noviembre. Tienen que inscribirse ahí en claxo.org para encontrar todos los datos y para poder participar de manera muy activa de este encuentro Mapaternidades en América Latina y el Caribe. Hoy, diálogos entre investigación y acción social. Bueno, nos estamos despidiendo, nos estamos yendo de este programa que ha tenido realmente de todo, que ha sido muy, pero muy importante. Pero antes les queríamos decir que no se olviden de sumarse a Claxo. ¿De qué manera? Haciendo una contribución y recibiendo uno de los 1000 ejemplares de la edición especial de Claxo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa formar parte de la comunidad Claxo. ¿Qué significa eso? Bueno, la posibilidad de hacer un aporte que permita la potencia de Claxo siga manejándose en el marco de la investigación, de la biblioteca. Por eso sé parte de la historia y del futuro de Claxo. Ahí estamos viendo uno de los ejemplares, Claxo, una historia colectiva, redes, luchas y pensamiento crítico en América Latina y el Caribe, que podrían recibir como edición especial impresa, participándose, haciendo su aporte y sumándose a Claxo. Y estamos llegando ahora sí al final de este programa. Hablamos de la COP30 hacia la COP30 en Belén. ¿Qué es lo que sucederá en el marco de los encuentros que se darán adentro de la COP y por fuera de la COP? Digo, ¿cuál es la importancia de prestarle una atención central a lo que suceda en esos espacios donde los movimientos, los territorios estarán con una representación? Me quedo con algunas claves de lo que nos decían algunos de nuestras entrevistadas y entrevistados, Lautaro Carranza, Felipe Milanés, Jennifer Rojas, Adrián Martínez, bueno, y Pablo Bomaro, digo, entre otros que estuvieron hablando en el programa del día de hoy. Así que será central mirar las perspectivas hacia ese encuentro sobre lo que sucede en materia de cambio climático, justicia climática, y será muy importante el 19 de noviembre, porque ahí estaremos en vivo desde la COP haciendo un programa especial y viendo
cuáles son un poco las perspectivas de lo que va dejando todos o lo que van dejando todos esos encuentros. Nosotros nos despedimos. Este programa no se hace solo, se hace gracias a un gran equipo de comunicación de Claxo, a toda la red de Claxo, pero en particular a la gente de comunicación de Claxo, Guido Fontán, Eric Domergue, Noelia Crossi, Sebastián Higa, Renata Maestro Vicente y Cristian Iturricha. Mi nombre es Gustavo Lema y nos volveremos a encontrar en una semana cuando volvamos a abrir las puertas de Claxo TV para hacer el InfoClaxo y para seguir pensando nuestra América. Gracias por acompañarnos. Chau, hasta la próxima y gracias por sumarse y también formar parte de estos espacios de Claxo TV. Chau.